la clase está siendo grabada. Vámonos a Zoom, vamos a compartir pantalla. Pantalla por aquí, pantalla por allá, iniciar ahora. Bien, ahora vamos a entrar a la diapositiva. Buenos días a todos. Creo que habíamos quedado analizando todavía los actos de proposición. Ya habíamos visto cuáles son los efectos jurídicos que conllevan, ¿no es cierto?, la presentación de una demanda. No sé si esto lo hemos visto, pero lo vamos a repetir de todas formas a título de retroalimentación, si lo vimos. Ya saben ustedes que el nuevo Código Procesal Civil, entre una de sus principales novedades, establece la forma de presentación de los medios probatorios con la demanda. Antes solamente presentabas la demanda con la prueba documental. Hoy ya presentas la demanda con todos, pero absolutamente todos los medios probatorios de los cuales tú quieres valerte, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el momento para que la parte contraria adjunte sus medios probatorios? Va a hacerlo al momento de contestar la demanda. Aún así, hay ciertas excepciones donde tú puedes presentar prueba de forma posterior. Esto está en el artículo 112, 111 del Código Procesal Civil, donde vas a tener que cumplir con algunos requisitos para que esa prueba pueda ser admitida, ¿no? Por ejemplo, el realizar un juramento de reciente obtención, o que la prueba que tú estás presentando pues tiene data de creación de una fecha posterior a la presentación de la demanda, ¿no? Asimismo, también si la prueba estaría en algún otro lugar, en una oficina pública o privada, también te da la posibilidad de que tú puedas señalar dónde está para que puedas requerirla, pues por intermedio de la autoridad jurisdiccional a título de un oficio o certificación. La demanda defectuosa. Si es que ya hemos avanzado todo esto, me avisan para que me vaya más adelante. La demanda defectuosa, generalmente hablamos de una demanda defectuosa cuando no hemos cumplido con algunos de los requisitos que están en el memorial de demanda establecidos en el artículo 110 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, posiblemente no he señalado con precisión la petición o quién sabe algún otro requisito como la relación de los hechos no está muy clara, no está muy coherente, pues el juez va a sacar una resolución dándome pues a mí como parte un plazo de 3 días para que yo pueda subsanar. No necesariamente estamos hablando de la falta de algún requisito del artículo 110, sino que también posiblemente he podido olvidarme, ¿no es cierto?, de adjuntar algún documento o el documento base en la demanda principal, lo que quiere decir que el juez, por supuesto, que ante la falta de documentación, pues no va a admitir mi demanda y la va a observar. Es que puede darse la figura, digamos, de que yo estoy demandando la nulidad de un contrato y el contrato no lo adjunto, ¿no? No lo adjunto al contrato. Entonces, eso es una gran contrariedad. O puede ser que de repente yo soy abogado y además soy un abogado apoderado y no estoy adjuntando el poder de representación que acredita ese aspecto. Esos serían los casos de una demanda defectuosa. Si es que yo no logro subsanar mi demanda en el plazo de 3 días, que establece así el artículo 113, pues se va a considerar como si la misma jamás hubiese sido presentada. La demanda con pretensiones múltiples. En la conferencia que da el doctor Goitia, se la recomiendo, está en la página de la revista
¿qué se llama? Pues esta revista de Derecho, creo que es. No estoy muy seguro. Les voy a pasar el enlace por el grupo de WhatsApp. Pero ahí hay unas conferencias que ha dictado el doctor Goitia, que es también un connotado profesional, doctrinario, escribe libros sobre donde da él algunos ejemplos de pretensiones múltiples. O sea, estamos hablando de aquellos que establece, por ejemplo, el artículo 114 del Código Procesal Civil. En algún momento ya hemos hablado de este artículo. ¿Alguien podría dar lectura, por favor? Artículo 114 del Código Procesal Civil. ¿Quién va a leer? Ay, qué chiste. Muy bien, perfecto, ¿no? Decíamos, el doctor Goitia ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Yo soy un poseedor y estoy poseyendo un bien, qué sé yo, de forma pública, continua, ininterrumpida y pacífica. Y de repente aparece una tercera persona que puede ser el propietario o puede ser otro que quiere ser poseedor, ¿no? Eh, Cuando esa persona me está perturbando, ¿no? Me está perturbando, molestando constantemente, entonces está tratando de enervar la posesión que yo tengo. Y yo tengo medios y mecanismos que van en defensa de la posesión. Tendría que plantear yo un interdicto de conservar o mantener la posesión, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si en el transcurso de ese proceso, de esa demanda, el que está perturbando logra, ¿no es cierto?, su propósito, ¿no? Logra su propósito. Es decir, que yo ya no estoy soportando ni aguantando estoicamente, sino que en realidad me han sacado, ¿no? Me ha sacado el de la posesión. Entonces, mi interdicto de mantener y conservar ya no tendría sentido porque yo ya perdí la posesión. Y lo que tendría que darse es una nueva demanda sobre un nuevo interdicto que sería el de recuperar o recobrar la posesión. Entonces, para estar evitando irnos por dos demandas, por no prever, ¿no es cierto? Tú puedes presentar una sola que vaya en el siguiente sentido. Demanda o acción de interdicción, o mejor que suene interdicto, de conservar bajo alternativa de recuperar la posesión, ¿no? Entonces vamos a presentar una pretensión múltiple. Por un lado, como estas son inconexas entre sí, yo no puedo demandar los dos al mismo tiempo, voy a demandar los dos, pero alternativamente el uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo al presentar mi demanda, por ahora como sigo en posesión, voy a demandar conservar, pero pongo bajo alternativa de recuperar esto en caso de que si yo perdiera pues la posesión de el bien que es objeto de litigio, ¿no? No sé si me han logrado entender. Ahora, ¿dónde más tendríamos una demanda con pretensión múltiple? Bueno, hay cuestiones que son accesorias, pero igual forman parte de tu pretensión, ¿no? Por ejemplo, quién sabe, estamos buscando la ineficacia de un contrato vía resolución por incumplimiento voluntario de la parte contraria. Bueno, en esos casos también yo podré demandar, por un lado, la resolución del contrato por incumplimiento voluntario más el pago de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una figura de pretensiones múltiples. Tenemos aquí algunos requisitos, ¿no? Tal cual acaba de dar lectura su compañero Juan Marcelo Rocha.
tiene que ser pues cuestiones que vayan en base a una misma materia. Además, tienen que ser cuestiones conexas y en caso de no ser conexas, pues tienen que ser planteadas alternativamente la una y con la otra. Como es la misma materia, pues se entiende también que es en base a un mismo procedimiento. ¿Acaso esto no estaba ya preguntado en el examen? Pregunto. Ampliación y modificación. Entonces ya hemos avanzado a esto. ¿Por qué no se fijan? ¿Dónde quedamos? Esto, esto también ya hemos visto. No, pero es que estamos perdiendo una clase. Esto también ya hemos visto. Estábamos en las excepciones, chicos. Los voy a matar. Los voy a matar. Cuando los vea, si este virus no los mata, voy a ir yo a matarlos. Ya. Eh, más atrás. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, decíamos que ¿cuál es el trámite para las excepciones en un proceso ordinario? Bueno, si ha sido citado, la parte contraria va a tener 30 días para formular excepciones, contestación y una posible reconvención. Si solamente plantea excepciones y contestación, pues se supone que esas excepciones se corren en traslado al demandante por un lapso solo de 15 días. Pero si ha planteado excepciones y además una demanda reconvencional, pues se corre en traslado esas excepciones y esa demanda reconvencional para que se puedan ser absueltas en un plazo de 30 días. Ahora, en los procesos de estructura monitoria y en los procesos coactivos, pues el trámite es distinto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proceso de estructura monitoria, una vez que ha sido citado con la sentencia inicial, pues tienes 10 días para plantear excepciones. Si fuera un ejecutivo, solamente tienes 5 días. Planteadas esas excepciones, se corre en traslado para que puedan ser absueltas en un mismo plazo. O sea que en un ejecutivo esperaremos 10 y en un coactivo esperaremos 5. Ahora, ya hemos visto qué son las excepciones. Ahora vamos a analizar todas y cada una de ellas. Las excepciones se encuentran en el artículo 128 del Código Procesal Civil. Y como ya dijimos anteriormente, pues todas son llamadas o denominadas excepciones previas. La primera excepción que aparece ahí a colación se llama la excepción de incompetencia, lo que quiere decir que es pues uno de los presupuestos fundamentales para la validez del proceso, porque todos aquellos actos que sean realizados por autoridad que no es competente, pues están ya viciados de nulidad, ¿no? Por ello, la autoridad que va a conocer y que va a tramitar tiene que ser pues la adecuada y la correcta. Como ya se señaló, solo existen dos criterios de competencia, ¿no? Referente a lo que es la materia, que esto es objetivo, y el territorio, en relación a la circunscripción territorial en la que el juez ejerce su jurisdicción. Ramiro Arcíñiga habla sobre la existencia de un tercer criterio de competencia que sería un poco más funcional. Así tenemos, ¿no es cierto?, autoridades jurisdiccionales que conocen procesos desde la primera instancia, como hay otro tipo de procesos donde esto se inicia directamente en autoridades que ven generalmente segunda instancia y como existe otro tipo de procesos donde esto lo ve directamente autoridades que conocen pues el grado de casación. Si ustedes quieren algún ejemplo de este tipo de competencia,
Pues, por ejemplo, si yo voy a hacer un proceso contra una entidad gubernamental que solamente tiene presencia departamental, o sea, por ejemplo, alguna controversia con la gobernación, pues las autoridades competentes son los vocales, ¿no? Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia. Si yo voy a plantear un recurso extraordinario de revisión de sentencia, pues los que son competentes son directamente los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien. Entonces, lo que yo necesito que ustedes aprendan es con lógica. Cuando hablamos de una excepción de incompetencia, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Cuál sería el caso? ¿Quién quiere hablar? Se mata de risa. ¡Hablen! Dijo que cuando dice Mm, ejemplo. Supongo que recuerdas cuáles eran los criterios de competencia cuando decíamos la materia y el territorio. Entonces, ¿cómo sería una excepción de incompetencia que tenga que ver con materia y que tenga que ver con territorio? Ya. Y en razón a la materia. Está bien, o sea, ese es el razonamiento. Pero lo que yo estoy tratando de buscar es que ustedes puedan razonarlo esto con el caso práctico, ¿no? Por ejemplo, eh, en razón al territorio. Puede ser que el bien se encuentra en Santa Cruz de la Sierra y los demandados, tanto el actor como el demandado, pues también están en Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, si vamos a hacer una demanda, pues el juez competente en razón al territorio es el juez que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahí tenemos un ejemplo en razón al territorio. Sí, adelante, Juan Marcelo. No, el ejemplo es bueno, ¿no? El ejemplo es bueno, aunque sea en otra materia el ejemplo que usted da, porque todo esto es penal. Si bien se va a dar el resarcimiento civil del daño, igual esto lo hace un juez penal, ¿no? El juez de ejecución de sentencia. Entonces, no tiene mucho que ver con, no vayan a pensar ustedes no, no, es que el ejemplo está bien. Solamente que lo que quiero dejar claro es que no vayan a pensar que se hace un proceso civil posterior. No, es sí resarcimiento civil, económico, pero es penal, todo es penal. En el ejemplo que usted pone se aplica pues el principio del juez natural, ¿no? Eso quiere decir que va a ser juzgado en la ciudad de Montero y no así en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es bueno el ejemplo. Ahora, ¿cómo sería en caso de la materia? Un caso más práctico. Aquí es cuando tú tienes dudas de saber qué juez es competente. El otro día, miren cómo uno crece en conocimiento y en ejemplos. Estábamos en un conversatorio gratuito, imagino que ustedes también estaban, porque aquello que es gratis y es conocimiento, pues deberían estar ahí ustedes presentes.
Ajá. O sea, ni la veía y usted me está acreditando que sí estaba, pero bueno, ya, vamos a creer en la buena fe. Bueno, de todas formas han habido una infinidad de cursos y no sé si habrá estado en este precisamente donde participó la juez, la doctora Dayana Vaca, ¿no? Ella hacía alusión al siguiente caso. Eh, yo me he divorciado, pero no he hecho la división y partición de los bienes gananciales, ¿no? Seguramente lo he dejado para después, o quién sabe tener un acuerdo interno con mi esposa, o quién sabe, este, lo voy a hacer más adelante en un proceso ordinario, porque también puedo hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la esposa vende un bien que es ganancial sin autorización del marido? Según, bueno, ya ex marido, ¿no? Según la juez, según la juez, ella dijo que eso sería de competencia de un juez de familia por la venta de un bien que era producto de la comunidad de gananciales, ¿no? A mí no me parece. No me parece, y es más, en caso de que se presente, ¿no es cierto?, la demanda, yo sí plantearía, si la presentan ante un juez de familia, yo sí plantearía eh, una excepción de incompetencia en razón a la materia. Es decir, yo no creo que esto sea competencia demandarla, porque esto es así, ¿no? Vamos a demandar la anulabilidad de la compraventa por falta de consentimiento. Para mí, en mi criterio, eso es algo total y completamente civil. Pero según la juez, los jueces de familia sí estarían habilitados para conocer ese tipo de procesos. Ahí les doy yo un ejemplo de incompetencia en razón a la materia. Tú pensabas que esto era en materia familiar y resulta que había sido en materia civil. ¿Qué voy a plantear? Una excepción de incompetencia. Otra. Estoy tratando de demandar la nulidad de un contrato y he presentado, según yo, ante un juez civil, pero resulta que el terreno del que estamos hablando se encuentra fuera de el área urbana y está dentro del área rural, lo que quiere decir que incluso es un terreno que donde se siembra y donde hay ganado, o sea que está destinado a la actividad agrícola y sería esto competencia exacto de un juez en materia agroambiental, ¿no? Entonces ahí están las diferencias en razón. Ojo, les estoy dando los ejemplos, no les estoy dando teórica y doctrinalmente, así que el día de mañana ustedes tienen que tener esa capacidad de ejemplificar. Cuando hablo yo de una excepción de incompetencia, automáticamente asocio a los criterios de competencia, materia y territorio. Ya hemos hablado del tema del territorio, ya hemos hablado del tema de la materia. Esos son los casos concretos. ¿Ok? Seguimos, excepciones en particular, seguimos viendo. La incapacidad. ¿Quién va a ejemplificar? Sí, pero ¿cuál sería el ejemplo? Soy un susurrador de Walking Dead, si es que han visto. Lisette Pardo ya sabe a qué me refiero, pero ustedes no. Cuando hablamos de incapacidad, estamos haciendo referencia a quienes son incapaces de obrar y los, eso, ¿no? Muy bien. Los enajenados mentales también. Está malísima su señal, le cuento, así que mejor bórrese. No, esperemos.
Sí, son incapaces los menores de edad y los enajenados mentales, ¿no? Ellos tienen que participar con la intervención de sus representantes, o sea, padres o tutores, o en su defecto, pues el curador, ¿no? Su curador. ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón, chicos, chicas. Bueno, dependiendo cómo usted lo quiera enfocar. Es que hay dos tipos, ¿no es cierto? Uno que no has hecho el proceso judicial y hay otro que sí has hecho el proceso judicial. Si vamos a ser bien técnicos, podemos hablar de un enajenado mental declarado interdicto judicialmente, ¿no? Ellos carecen de capacidad. Ahora, hay otros que tienen momentos de lucidez, entonces habrá que ver en qué momento. Por ejemplo, el Código Civil establece que si la persona era capaz de entender y saber en el momento del acto jurídico, pues sí, el acto es válido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de los procesos civiles o los procesos judiciales? Si hablamos de incapacidad, es que la persona o es un interdicto declarado judicialmente ya, o en su defecto es una persona que es enajenada mental, pero no han hecho el proceso de declaración de interdicción. Y hasta podríamos solicitar que se le nombre, ¿no es cierto?, un defensor ad litem, ¿no? Es provisional, es momentáneo hasta que se defina la situación jurídica de su interdicción, ¿no? Entonces, cuando hablo yo de una excepción de incapacidad, cuando tengo como parte contraria un menor de edad o una persona que está enajenada mentalmente, ¿no? Sea que cuente con una sentencia ejecutoriada o no, porque de lo contrario se estaría viciando también el proceso. Deberíamos nomás solicitar, ¿no es cierto?, el nombramiento de un defensor provisional, un defensor ad litem. Ahora sí, lo que nos estaba queriendo decir, ¿no es cierto?, Lisset Pardo, es el siguiente caso. Impersonería. En realidad estamos hablando de la falta de capacidad. Bueno, en realidad no se observa la falta de capacidad cuando hablamos de impersonería. Lo que pasa aquí es que hay un defecto, ¿no es cierto?, en el poder de representación, ¿no? Hay ciertas omisiones, hay ciertas cuestiones que no están establecidas en la norma, ¿no? Eh, en el poder notarial, en realidad. Cuando nosotros veíamos, ¿no es cierto?, la representación, hemos visto, por ejemplo, que un poder general de administración no es suficiente, ¿no? Y que en realidad lo que debería existir es un poder específico, ¿no?, para el proceso judicial. Esto para evitar precisamente caer en esta excepción que es la excepción de falta de personería. Reitero, la falta de personería finalmente cae, ¿no es cierto?, en alguna deficiencia, en alguna omisión que se encuentre en el poder de representación, ¿no? Como, como por ejemplo, les comento yo un pequeño caso. No cae, ¿no?, como esta excepción, pero había un proceso judicial que lamentablemente lo iba a perder por falta de testigos. Y entonces agarro yo y digo, antes que perder voy a desistir de la demanda. Y cuando presento el memorial de desistimiento, el juez lo que hace es rechazarme, ¿no? Porque me dice su poder no lo faculta para rechazar, para desistir del proceso, ¿no? No tiene, no tiene que ver, como les digo, no tiene que ver con la excepción, pero sí fue problemático para un acto procesal que yo quería hacer, ¿no es cierto?, en el proceso. Reitero, una impersonería será pues alguna deficiencia que tiene tu poder de representación. ¿Se entiende, no?
Siguiente, falta de legitimación o interés legítimo. La falta de legitimación es una de las excepciones nuevas que ha sido introducida con el nuevo Código Procesal Civil. Esto no significa que antiguamente no existía, ¿no? En realidad lo que pasaba era que en realidad existía como falta de acción o derecho, ¿no? Hoy se la conoce como falta de legitimación. ¿Qué significa eso? Que la parte carece de un vínculo jurídico, ¿no es cierto?, en relación a el objeto del proceso, lo que quiere decir que esto pues se traduce en la pretensión que aduce tener, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de pretensión? Imagino. ¿Cuál era? Ah, me encanta esa definición, ¿no? Hemos dicho que es una definición elaborada por el doctor Ramiro Arcénega Bickman en su libro Instituciones del Código Procesal Civil